porque déjame decirte que a mí el sistema me metió presa por un delito que no cometí y bueno, tuve que estar presa 10 años, 8 meses, aunque salí absuelta. Sin embargo, creo que ahí fue donde dejé el consumo, un consumo que fue, pues que empecé a hacer desde los 9 años que salí de mi casa, fui presa fácil de las drogas y entonces dejo el consumo y entonces empiezo a ver la vida de distinta forma, porque únicamente mi cabeza pensaba que el drogarme era la única forma de sobrevivir, ¿no? En este sistema y que también la droga me ayudaba a olvidar un poco el dolor, ¿no? De la ausencia de padres, de una sociedad, ¿no? Abandonada, en un parque, toda llena de cosas de mugre, ¿no? Entonces todo esto me ayuda, ¿no? A dejar las drogas, la cárcel. Y bueno, al salir empecé como a hacer mis primeros pinillos de activismo, ¿no? O sea, independiente de que la cárcel ya ayudaba a personas a bien morir, salgo y empiezo a profesionalizarme junto con Clínica Especializada Condesa para aplicar pruebas de detección de VIH. Entonces, pues yo tenía la intención de ayudar a mi comunidad porque sabía que con las trabajadoras sexuales no llegaba a ningún servicio, ni siquiera un solo condón. Entonces empecé a hacer prevención, empecé a aplicar pruebas, a llevarles condones, a hablarles, pues, qué es la importancia de utilizar un método de barrera, que como trabajadoras sexuales siempre estábamos en riesgo, ¿no? O en prácticas de riesgo. Entonces, empezarles a dar educación y luego cuando salían casos que ya vivían con VIH, acercarles a la clínica, ¿no? Y ayudarles a llevar el proceso, pero no nomás eso, ¿no? Sino también a generarles sus documentos, algo que ni siquiera se autoidentificaban con esos documentos. Entonces, empezar con todo un proceso de acompañamiento, creo que desde ahí genero. Sin embargo, pues yo decía, desde el 2016 para atrás, ¿no? Pues lo que hace mi mano derecha, pues que no lo sepa la izquierda, ¿no? Porque al final del día, pues mi intención no era ser activista, no sabía qué era un activismo en ese momento. Y ahí fue donde me toca presenciar el asesinato de Paula Buenrostro, que es un caso que todo México conoce, que asesinan a mi compañera en el 2016. Y desde ahí fue donde me di cuenta que si yo me seguía exponiendo en el trabajo sexual, ya que habían dejado en libertad al asesino, me iba a llegar a matar. Entonces, por sobrevivencia también, venía ya el interés de dejar el activismo. Entonces pasa lo de Paola y ahí es donde corto de tajo todo el trabajo sexual y empiezo a reclamar justicia. Porque ni siquiera en ese momento pensaba ser activista, ¿no? Yo reclamaba el asesinato de mi compañera y la indignación que había generado el hecho de que hayan dejado al asesino en libertad cuando nosotras mismas lo agarramos, ¿no? Y lo presentamos ante el Ministerio Público, ¿no? Entonces, no podíamos creer que en nuestra cara nos decían que eso era legal, ¿no? Aunque no conocíamos de leyes, aunque yo en ese momento no sabía ni leer ni escribir, no cabía en mi cabeza eso. Entonces ahí fue donde dije, no, yo tengo que prepararme y tengo que ver cómo puedo lograr que este sujeto pague lo que hizo. Porque me arrebató una hermana, una amiga, ¿no? Y también una familia, ¿no? ¿Y tu paz? Y mi paz, porque porque ya no pude ejercer el trabajo sexual, tuve que modificar muchas cosas, me empecé a tener complicaciones de salud, sin dinero, a veces sin comer, ¿no? ¿Hasta tuviste atentados? Tuve dos atentados y en el tercero que no estuve, pero mataron a una compañera, amenazas de muerte, las autoridades no me querían proteger, me tuve que pelear con las mismas autoridades en los juzgados para que me dieran aunque sea mi seguridad, ¿no? O sea, cada proceso que he ganado me he tenido que ir hasta los tribunales, o sea, no ha sido de buena voluntad. Cuando llegó la queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuando con anterioridad estaba la presidenta Perla, ella varó la denuncia. Ella la congeló dentro de la comisión. Wow. Entonces, cuando llega Nayeli, que fue una propuesta que apoyó la sociedad civil, pues fue cuando Nayeli dijo, no, es que este caso es una súper recomendación que se debe de dar porque por dignidad. Y entonces sacamos la recomendación y entonces ya venían 6 puntos recomendatorios que la fiscalía acepta y luego la fiscalía omisa, ni siquiera se pronunció. Entonces, después de ciertos meses que les di como oportunidad, pues fue cuando me empecé a manifestar para tener ese acercamiento y el cumplimiento de esos puntos recomendatorios. Después la Comisión de Atención a Víctimas, que es la que debería de protegerme, de cuidarme, de guiarme, de acompañarme, ¿no? En esos procesos tan difíciles, pues también ellas estaban involucrados
porque en la recomendación hay un punto recomendatorio que es la reparación integral del daño, y para eso está la comisión, la de víctimas, para crear una propuesta conforme a derecho y al impacto cesante, ¿no? A las pérdidas, tanto laboral como de salud, de muchas formas que se puede distorsionar tu proyecto de vida, pues no lo hicieron. Y entonces también me fui a juicio con la CEAVI y gané. Entonces, ha sido todo un proceso de luchas que cuando terminamos de luchar y logramos un avance, entonces cambia todo el sistema. Después de que peleé con la comisión ha dado una atención integral a las personas de la diversidad en la Ciudad de México. Después que peleé en la Fiscalía, se hizo la creación de la unidad especializada de transfeminicidios y se creó un protocolo de atención y de actuación, y ahora los casos de las mujeres trans llegan a feminicidios, ¿no? Y los casos de hombres trans a homicidios. Entonces, estamos tratando de buscar las rutas para respetar la identidad de género de las personas, aunque ya hayan sido asesinadas. También le he demostrado al Estado que a través del activismo, porque aparte todo empezó con la rabia, después me fui formando porque al final, al mismo par que peleé con todas estas instituciones, yo sabía al final que una reparación del daño nunca me lo iban a poder hacer. Eso lo sé y lo tengo muy claro. Así que yo fui construyendo mi propia reparación del daño a través de mi asociación. El construir albergues, el construir mausoleos, centros comunitarios, esto me hace ejercicios, ¿no? de no repetición, ¿no? Y de satisfacción, porque el hecho de que yo profesionalice a una chica trans, que consiga un mejor empleo y que tenga una calidad de vida, es una chica que no se está arriesgando todas las noches, ya que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios después de Brasil. Estamos a punto de ser el primer país en el mundo, ¿no? En estos crímenes. No esté todos los días arriesgándose para que sea asesinada, como me asesinaron a mi amiga. Y esa es la forma de tener una propia reparación del daño. Entonces, por eso es que yo he sanado a través de la construcción de mi propia reparación del daño, que es Casa de las Muñecas Tiresias. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.